entonces, en este seminario de 3 encuentros, decíamos, de pensar la educación artística y la educación de adultos en clave del teatro comunitario, qué belleza, nos preguntábamos con Lore, bueno, ¿cómo enriquecer estos encuentros y hacer algo, además de interesante, nutrido de verdad desde la experiencia concreta en esto de la ¿qué es el teatro comunitario, ¿no? En eso les cuento entonces la cocina de la cosa, el preparado previo, charlando con colegas así, yo escuché algo que había allá por Villa Laza y me dice Nazareno, un estudiante, me dice, pero claro, estas son las chicas que están trabajando allá. Me comunico y lo que es el amor, ¿no? De la entrega y la pasión por lo que uno hace, al toque estuvieron los mensajes contestados y ya generamos este vínculo precioso que agradezco un montón, Carolina, ¿no? Darse así, con esta generosidad. Leyendo estos materiales que vamos a compartir en un ratito en el Padlet, armamos un Padlet como reservorio de tanto lo que nos envía la Dirección de Formación Docente Permanente como materiales que nosotros creemos que pueden aportar a este proceso. Y en este Padlet también me faltó cargar, ¿sí?, algo importante que es, me van a dar después un minutito, yo voy a apagar la cámara para rastrear la verdad se me pasó ahora en este rato. Generamos un documento, ¿cómo se dice? Un Power, con lo que, Caro, me enviaste de la trayectoria artística del Grupo Araca. Entonces, mientras por ahí desarrollamos el diálogo en esto, yo voy preparando para ir viendo. Bueno, a ver quiénes más están por acá. Bueno, no, estamos los que estamos. Hola, Flor. Hablar de teatro comunitario. Bien. No nos quisiéramos extender demasiado en el desarrollar académicamente conceptos, me parece que es importante, pero nos vamos a abocar después cuando hagamos la solicitud del trabajo que necesitamos cumplimentar. Me parecía muy rico. Bueno, sigamos. La idea, no sé si, Caro, querés tomar la palabra, presentarte, sí, contarnos un poquito de qué de cómo trabajan ustedes, de qué se trata, sí, y bueno, y las usamos ustedes en vez de ponerle un videíto a las chicas y contarles un poquito de qué se trata esto de teatro comunitario. ¿Les parece? A las dos. Bien, listo, y bienvenidas y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Creo que, excepto a Necochea, nos conocemos todas de otros ámbitos, de otros cruces, así que buenísimo. Para la que no me conoce, soy Carolina Giovannini, de acá de Tandil, soy profe en teatro y hace 6 años que coordino un espacio de teatro, un grupo de teatro comunitario en un barrio que se llama Villa Laza, acá en Tandil. Es un barrio suburbano, periférico, llamémosle, y la coordinación surge a partir de tener un taller de teatro convencional, digámoslo así, y cuando el grupo tiene deseos de seguir una producción paralela a lo que era un taller, generar un producto y circular por los barrios en beneficio de, particularmente si vamos a una biblioteca, no sé, juntar artículos de limpieza, si vamos con esta producción a otro barrio que precisaba ese barrio. Sí, la circulación iba a ser por barrios o sociedades de fomento sin cobrar una entrada. Eso era lo que teníamos este grupo que se llamaba Araca Teatro, que desprendimos de un espacio municipal, de unas horas que tenía yo en municipio. Paralelamente armamos un grupo paralelo, valga el término, pero como estaba esta confusión, pero si es municipal no podés cobrar, y bueno, listo, no vamos a cobrar, no se preocupen, mi idea era salir por los barrios a hacer teatro. Cuando veo la particularidad de este grupo, las personas que quedan en ese espacio, que eran 9 mujeres, las 9 mujeres
la impronta era que eran de ese barrio, de Villa Lasa. Los espacios de municipios, vos das talleres y por más que estén en Las Tunitas, puede ir gente de Maggiore, y nombro barrios para Florencia. Maggiore, Villa Aguirre, de otros lugares. Vas donde vos querés. Pero me hacía ruido esto que todas las que querían hacer teatro tenían la particularidad que eran nacidas, criadas, eran adultos mayores de este barrio, de Villa Lasa. Como también andaba chusmeando un poquito en lo personal esto de lo que es el teatro comunitario, dije, che, pero esto se me está tornando teatro comunitario, porque esta diferencia que hacen los teatros comunitarios al teatro convencional tiene que ver específicamente porque vos desarrollás tu práctica en un territorio. En este caso, nosotros estábamos en un barrio que íbamos a circular por distintos barrios. Esa era otra movida. Cuando digo, che, estas señoras somos todos de acá de Villa Lasa, incluida, aunque no vivía en ese momento ahí, digo, no, yo esto le doy una vuelta de tuerca y lo empecé a convertir, a buscarle la vuelta, que empezara a sonar más teatro comunitario. Ese fue como el inicio del grupo. Ya al otro año ya era Araca Teatro Comunitario, Villa Lasa. ¿Por qué? Porque convocamos, y ahí empieza esta propuesta de, si se quiere, un poco de la definición del comunitario, de pertenecer a un lugar específico, a un territorio, que la grupalidad, básicamente la mayoría sea de ese territorio, y que lo que se quiera contar tenga que ver con la particularidad de ese lugar. Como primera producción empezamos a contar qué significaba nuestro barrio, quién era Lasa, qué significa Villa Lasa y todos los cruces que tenía que ver con la identidad de nuestro barrio. Eso como primera producción que empezamos a circular. Y empezamos, si se quiere, con adultos mayores también del barrio, que en conversatorios, que vengan, cuenten la historia del lugar, cuenten lo que ellos quisieran, que les parecía que había que visibilizar. La palabra visibilizar fue la que más me resonó, porque nuestro barrio, para lo que es Tandil, era un barrio invisibilizado, o si se quiere, visibilizado en un término como, sí, son los de allá atrás, los de cruzando la avenida Juan B. Justo, los de la villa y los muchachos de allá del fondo. Después la barriada creció, pero para el adulto mayor y la gente con la que estaba laburando, sí le resonaba que eran los de allá atrás, los del fondo. Para ellos seguían siendo los que no cruzan la avenida, que después con el devenir de las charlas y demás, particularmente se le llama macadam a esa avenida que para nosotros somos los que estamos atrás del macadam, y ahí empezás como a utilizar términos propios del lugar que te lo va dando el mismo integrante de la grupalidad. No es que yo diga, che, vos, decir, no, eso mismo se va tejiendo en el encuentro con el otro, y vas creando, si se quiere, la producción específicamente teatral, con la particularidad hasta de un mismo vocabulario, del mismo interés que tiene la persona que asiste, y qué querés contar y qué no, y bueno, ahí vas tejiendo y armando y desarmando, y lo bueno es que, voy a mencionar, la primera persona que cruzo, porque yo necesitaba un músico, el comunitario no es que solo es teatro, tenés la plástica, eso es lo que también me encantó de la propuesta. Vos incorporás la cantidad de lenguajes que se te ocurran y todas las poéticas posibles teatrales funcionan en esta práctica. La primera persona que cruzo en una institución educativa, porque yo necesitaba un músico, yo de música cero, fue Juanita, que está aquí. Y le digo, ay, Juanita, necesito a alguien que me haga el canto grupal. No, yo no, porque ella es otra instancia periférica de otro barrio que después hacen su propuesta de teatro comunitario también. No quería saber nada, Juanita, mirá dónde estamos hoy. Entonces Juanita amablemente y también generosamente me dice, te comparto el contacto de una compañera, por ahí se engancha. ¿Qué te cuento? Que la compañera vivía a 2 cuadras de donde estaba el grupo. Más territorio que eso, imposible. Mariela Goenaga nos acompañó durante 2 años, toda la que es la coordinación del canto colectivo. Se trabaja mucho con el canto colectivo, con la propuesta del coro. No hay personajes protagónicos como, no sé, invento. Tucuna fue el conventillo, por nombrar una obra, y tenés el protagonista. En el comunitario hablamos y actuamos todos. Y lo mismo, por eso tiene tanto peso el canto colectivo. Pensando en la grupalidad y en la palabra de todos y la escucha para todos. Bueno, y así puedo estar 2 horas, no voy a hablar tanto, Lorena. Córtenme, pregúntenme. Estoy con Jimena. Jimena es del barrio de Villa Lasa. En este caso sería la coordinadora, la directora, si se quiere. ¿Está Miriam por ahí? No.
Elian, no, todavía no, está intentando conectarse. Y después empezás como a captar y a convocar gente, en esas convocatorias que se hacen. Jimena aparece a los 3 años, creo, de la grupalidad ya armada, si se quiere. No sé cómo Jimena quiere contar cómo llega. Sí, efectivamente, acá Jimena. Yo soy docente jubilada, así que por ese lugar de sistema educativo, ya me estoy olvidando. Y bueno, después de la pandemia me hace eco también. Bueno, después de la pandemia me acerqué a la Escuela Municipal de Teatro en el 2022. Ahí me comentan que había un grupo de teatro comunitario a una cuadra de mi casa. Así que en el 2023 arranqué, ya este es el tercer año que estoy en el grupo. No soy nacida y criada en Villa Lasa, fue un lugar que elegí venir a vivir acá, así que en eso tenemos como algunas diferencias, pero sí conocía el teatro comunitario, donde yo vivía antes, ya había visto espectáculos, sabía de qué se trataba. Y bueno, dentro de lo que es una experiencia, una de las cosas de las que me fui dando cuenta, cuando yo me incorporo al grupo, ya había habido el estreno de la primera obra, y entonces imprimo ese guión y voy tratando de darme cuenta de qué se trataba y me voy incorporando a algunas de las escenas. Al mismo tiempo, se siguen creando nuevas escenas en las que yo participo. O sea, yo ahí entonces participo de la creación de escenas y es absolutamente diferente estar involucrado en esa creación porque ya arrancás con la propuesta incorporada. La otra yo la tenía que tratar de asimilar y es bien diferente, o sea, una vez que participás de esa creación colectiva, no necesitas estudiar el texto, el guión o lo que tenés que decir. Ya sabés de qué se trata, sabés cuál es la intención, sabés cuáles fueron las pruebas, esto va, esto no va, entonces no es que tenés que ponerte a estudiar el texto. Sí, bueno, trabajar en el ensayo y un montón de otras cosas. Así que bueno, es una experiencia muy interesante, me gusta el tema de la participación, me gusta lo barrial, lo comunitario, lo grupal. Acá no es solamente que cuando me voy allá a tomar el colectivo a 2 cuadras en la avenida, me cruzo con una vecina y le digo buen día y no mucho más que eso, o el clima. Me puedo para este otro lado cruzar con mis compañeras de teatro comunitario en el chino de la avenida y hablar acerca de la obra, de la foto, de la imagen, de algún dato que se nos acercó vinculado con el barrio, y es estar vinculado con tus vecinos de otra manera, con un objetivo que nos gusta y mucho más rico que cruzar al vecino, que capaz lo conocí hace 10 años y no sabes nada de él, ¿no? Pero bueno, eso. Chicas, mil disculpas. Y después vamos a desarrollar un poquito lo de teatro. ¿Te parece, Caro, que hagamos eso? ¿Compartimos el material? ¿Sí? Y vamos haciendo ida y vuelta. Porque ¿qué nos convoca en pensar problemáticas que pueden devenir en posibles temas para ir desarrollando después en nuestros propios lugares, espacios de trabajo educativos? Eso. Empezamos. A ver si me sale. ¿Se ve ahí o no? Perfecto, se ve. Bueno, titulamos así, Araca Teatro Comunitario, querida Carolina Giovannini, coordinadora de estas hermosas experiencias. Yo voy avanzando, Caro, y vos, si querés, decime, vamos poniendo pausa, como vos prefieras. Bien, una primera opción.
Esto es como empecé la charla. Esta propuesta de obra fue la que nos hizo circular por un montón de barrios, que ahí dice 2018. En el 2017 esa propuesta la hacemos en un espacio del municipio, en la Biblioteca Valor, donde yo daba el taller municipal, y esa propuesta al 2018 ese grupo quiso circular con esa obra. Y así arrancamos. Qué hermoso. 2018. Como teatro convencional, digámosle. Qué lindo. Perdón. Una pequeña síntesis de todo esto, ¿no? Esto que surge en 2017. No sé, Caro, si ya lo contaste, perdón. Sí, Miriam. Bien, sí. Estamos, avanzamos. Trayectoria artística con esta síntesis de sus puestas. Y bueno, y empiezan las imágenes. A ver. Pasamos de la imagen de que estamos todas de rojo, esta imagen que eran las señoras de rojo, era Rojo Pasión, Rojo Sangre. Ahí llegamos como al Teatro de la Fábrica, que fue para un mayo teatral. Y después de ahí, ese fue en el 2018, pasamos, bueno, la otra imagen era cuando convocamos a los adultos mayores para que nos cuenten la historia del lugar. Y el grupo obviamente empezó a crecer desde otro lugar, ¿no? Ahí está Mariela Buenaga, la colega de Juanita, que mencioné, co-creando un poco las canciones. Nosotros en 2019 empezamos los conversatorios y en el 2020 empezó la pandemia. Así que durante todo el 2020 mantuvimos el grupo de WhatsApp y armamos toda la propuesta por WhatsApp. Escenas, consignas que les daba. Ejemplo, salir y captar audios, imágenes fotográficas del lugar, recorrer el barrio y grabar sonidos, grabar conversaciones de vecinos, y a partir de ahí empezamos como a armar. Esa foto grupal es la del 17 de octubre, que cumplimos ahora 6 años, cuando nos juntamos el 17 de octubre del 19. Mirá, estoy con el mismo buzo, qué tristeza, chicas. Qué pobreza, 8 años las mismas pilchas. No el mismo loca. Busito, Giovannini. Bueno, es hace 6 años, y hoy es 23 de octubre. Cumplimos ahora 6 años de esa imagen. Que está, Jimena no estaba, pero está la mayoría, bueno, allí allá hay 2 personas fallecidas, lamentablemente, que incluso se hizo toda una propuesta en la primera producción de entrevista, que quedan registradas en la primera propuesta y se muestran en las entrevistas, y a partir de eso se crearon escenas, pero bueno, me quedé captada con el buzo, che. Bueno, ese flyer era el que decía en el 2020 actuamos los vecinos, imagen robada no se sabe de dónde, pero era del 2019, yo tenía que inventar que éramos vecinos haciendo teatro en Villa Lázaro. No había vecinos con esa impronta. Nunca apareció el dueño de esa imagen de algún grupo comunitario colega. Bueno, en el 2020, listo, nos volvemos en febrero y en marzo todos adentro. Armamos grupo de WhatsApp y armamos toda la propuesta por WhatsApp. Canciones, la gente mandaba pedacitos de lo que quería contar. Fue sumamente productivo, creativo. Además de que había una urgencia de contar y de contenerse, dado las circunstancias. Que erramos o no, en lo personal creo que nos favoreció esa estar en casa, porque todo el mundo tiraba ideas, concretaba cosas, era brillante, la creatividad a full. Estas actividades que uno decía, anda al barrio cuando no ande gente y sacaba una foto y salían con los celulares, o mucha gente no estaba en el grupo, no hacíamos Meet porque no sabíamos cómo usar un Meet. Algunos tenían teléfonos fijos de los adultos mayores. No usaban WhatsApp, así que iba a la casa, barbijo, preguntábamos, tomábamos información. Todo ese acopio para armar nuestra propuesta de obra, básicamente, que partía de la inquietud de qué era Villa Lázaro. Empecemos por el origen. El teatro comunitario trata básicamente de contar un poco de la identidad o la memoria de este territorio donde uno ancla su grupalidad. Después sí, como le comentaba Miriam, tenés cantidad de grupos comunitarios, es extensísima, en todo el país hay grupos con su impronta particular, que también lo da el mismo territorio. Nosotros particularmente no hacemos como un reclamo que podría hacerlo como otro grupo de comunitario, y puntualmente doy siempre el mismo ejemplo, queremos las cloacas, no pedimos por ahí,
quizás en el barrio se precisen las cloacas, pero uno viabiliza o trata de metaforizar ese reclamo de alguna manera. Quizás porque es un grupo reciente o no está tan maduro para hacer alguna exposición más política, ese es mi punto de vista. Empezamos como más desde la solidaridad, del compañerismo, de contar quiénes somos, también esto de urgencia de visibilizar el barrio, que era lo que más me movilizaba a mí, si se quiere, en lo personal, de que el barrio se sepa que esta gente tiene una historia que es sumamente valiosa, de los canteristas, un barrio de principio de siglo con una historia extensísima, muy vinculada a lo que es Cerro Leones, y a partir de esto, de empezar a visibilizar quiénes éramos, empieza a aparecer gente, como dice Jimena. Yo me sumé a los 3 años, se enteró que ya estábamos a una cuadra, pero en esos 3 años también intervino gente, solamente que no quiere actuar, que no quiere cantar, que no quiere hacerte la escenografía, pero va y te trae una fotito y dice, yo quiero que hables sobre mi mamá, que le pasó tal o cual. O gente que se acerca y dice, a mí me interesaría que se sepa qué pasó en Cerro, y así nos empezamos a vincular con una valiosísima persona que es Ana Fernández, de la Facultad de Humanas, que se interesó por el proyecto y nos aportó muchísimo en cuanto a un rigor, si se quiere, más académico, y en ese cruce desde la historia, desde lo geográfico, desde su formación, desde el proyecto que hoy es Barrios de Piedra, empezamos a vincularnos, y también a veces, como yo digo, che, ¿hacemos escena a pedido? No, esto se cobra, esta escena a pedido. No, empezamos a vincularnos y decir, che, ¿por qué no sé esta escena? Y el grupo ahí, como dijo Jimena, había una obra armada, pero en el transcurso el comunitario tiene una dinámica muy particular, sea por la gente que es intermitente, porque no es un grupo de profesionales que decís, nos juntamos los martes sí o sí vamos, y hay que producir y mostrar y cobrar. Entonces hay gente que no te va porque tiene cumpleaños, porque se casa, porque fallece porque la vida misma nos atraviesa en esta dinámica grupal, que a veces la pasamos re bien y a veces decís, no, che, no viene ensayo porque llueve, pará, vive a 2 cuadras, y yo que vivo en la otra punta me tomé el blanco, y todos esos cruces de lo real nos atraviesa, y así también se hace, la producción lo muestra inevitablemente, aparece esa cotidianeidad del barrio. En este vincularnos con la Facultad de Humanas, con este proyecto básicamente, empezamos a vincularnos un poquito más con la barriada de Cerro Leones, que está muy emparentada a la historia de lo que es Villa Lasa, y ¿qué más? Bueno, y ahí vamos haciendo eso, escenas continuamente, se producen escenas con tal tema, o nos dicen, che, ¿por qué no nos cuentan esto? Ahí estamos viendo, así no sigo hablando y me voy por las ramas. La foto que se ven los panelitos con noche, estrellitas, tiene que ver con el estreno de la obra. Las señoras que están así todas en un cordón de negro evoca a la muerte de un picapedrero en unas circunstancias terribles, simplemente para que pensemos cómo se construye la escena. Un adulto mayor conoce a la madre, adulto mayor, ella 75 años tendrá, conoce a la persona, a la madre del hijo que fallece, te hablo 1930, estoy tirando una fecha, quizás le estoy errando. Ella conoce a la madre de esta víctima de la piedra, una persona del barrio de Villa Lasa, y le escribe, ahí se largó con todo por acá, le escribe una poesía, un texto evocando a los ojos de esta madre que no salió más de su casa, lavó la ropa de su hijo y la dejó impecablemente guardada en su habitación, desde que murió hasta que muere la señora, nunca más salió de su casa, y esta señora vecina evoca la mirada de esta mamá. A partir de ese relato, generamos simplemente ese cordón fúnebre en homenaje a las víctimas, a las pérdidas de la piedra, que por ahí a veces no se lo menciona, la mayoría eran muchos jóvenes, y era un chico de 18 años, en ese momento para nosotros parece joven ahora, pero bueno, ya era casi un adulto, trabajando un domingo, que era feriado, él va igual a trabajar y muere. A partir de ese relato generamos simplemente esa imagen del cordón y la voz en off grabada de esta vecina que no actúa, pero escribe esa propuesta y se animó a grabarla, y vos la escena es eso, simplemente durará 5 minutos, creo, como mucho. Y que puedo creer que no vuela una mosca y todo el mundo
Y ahí simplemente evocamos al obrero de la piedra. A partir del relato que trae una vecina, a partir de los vecinos que decimos, sí, es necesario comentarlo, decirlo. Uno elige qué quiere también contar y qué no. Eso vamos a dejarlo claro también. Ahí estamos a la puerta del Chino, haciendo una intervención para que nos conozcan, cantando. Hacemos una escena que se llama La Curandera en ese momento, estábamos haciendo. Acá estamos en una varieté, en un espacio que es la incubadora de arte, en la estación de trenes, para la gente que no es de Tandil. Es un espacio que está en un galpón. Acá hicimos, bueno, también hicimos pasteles para vender, tortas fritas. Ahora largamos unos pins divinos, chicas, y almanquitos para sostener, porque es un laburo autogestivo. El teatro comunitario se sostiene por amor, si se quiere. Y allí estamos en una imagen también en la vía. Estábamos de Cerro Leones, que evocamos la huelga grande en una fiesta de Picapedrero. Que es cuando las mujeres evitan que llegue un tren con carneros para evitar para cortar la huelga. Las mujeres de los picapedreros se arrojan a las vías del tren con los bebés y detienen el tren que llegue a la cava, a las canteras, perdón. Nosotros hicimos como refuncionalizamos obviamente esa historia. Igualmente en esa escena que termina ahí la propuesta, lo hicimos a lo largo de todo un trayecto que hay desde Villa Lasa hasta Cerro Leones. Hay un sendero que ahora lo han denominado Sendero de la Amistad, que atraviesa toda una vía, desde donde está el Club Movediza. Bueno, ahí está nuestro compañero también, Walter Bermúdez. Hicimos como, ahí están las mujeres tiradas en la vía. Hicimos como si fuera, hay una caminata que une Villa Lasa con Cerro Leones. En esa caminata, que se llama la Caminata de la Amistad, que es cuando los picapedreros venían de Villa Lasa a Cerro, de Cerro a Villa Lasa. En el recorrido hicimos como 5 propuestas escénicas. La gente que ese día hacía la caminata, mira esto, hacíamos una escenita, evocando momentos de esa época. Y culminábamos con el pájaro ese gigante, el desfile yendo a la Plaza de la Democracia, que está en Cerro Leones, en el cierre en un evento de la fiesta del Picapedrero. Acá tuvimos la suerte que fui y vino el maestro y el creador, el más importante. Hay 2 fundadores y creadores del movimiento de teatro comunitario en la Argentina. Es un movimiento nacional, único, y creado en Argentina después de la dictadura, después de 1983. Lo gestiona, lo crea. En este caso es Ricardo Talento, que falleció el año pasado, y Ademar Bianchi, que tiene su grupalidad en La Boca. Bianchi con Ricardo son los gestores, los creadores, los maestros pioneros de lo que es el teatro comunitario. Son ellos los que empiezan a convocar vecinos y a contar la historia. Después del año 83, Bianchi empieza en una escuela, esto es un dato importante para chicas, para ustedes, a partir de convocar a los padres de la cooperadora, él como miembro de la cooperadora de esa escuela, lo junta a los padres en la plaza una tarde y empiezan a hacer teatro. Ademar Bianchi es uruguayo, pero vivía en ese momento acá en Argentina, y a partir de ahí empieza a convocar a los padres de esta comunidad educativa y a pensar, a contar y a reunirse y a ver que en grupo, salíamos recién de la dictadura, ¿no? ¿Qué se podía contar en una grupalidad? Así surge el teatro comunitario en la Argentina. Ricardo lo empieza a hacer con otra grupalidad que se llama Los Calandracas, y después el Circuito Cultural Barracas es cuando Ricardo se traslada puntualmente al barrio de Barracas, que al día de hoy sigue estando el grupo allá, con 40 años de la movida de teatro comunitario, cumplimos en la Argentina. Consigo una beca del Fondo Nacional de las Artes, me capacito en el Circuito Cultural Barracas, por eso después vino Ricardo Talento a ver quiénes son estos de Villa Lasa, qué está haciendo esta gente acá en Tandil. Y acá llegó Ricardo. Y ahí también está sentadita en esta ronda, ahí la vemos los pelos de Jimena, la espalda, y la compañera que estamos acá en MIT. Y nos acompaña Edith Sher, que es otra maestra de teatro comunitario, que es que tienen ahí en la bibliografía, un librito divino, Teatro de Vecinos para los Vecinos. El grupo de Edith Sher está en Villa Crespo y tienen 18 años de trayectoria.
y nos vino a visitar también en el año 2023. Bueno, eso ha sido una gran síntesis de lo que venimos haciendo y lo que seguimos construyendo. Esa es otra señalización en esta caminata que se une Villa Lázaro y Cerro Leones. Se señala el punto donde se encontraban los obreros de Villa Lázaro y los obreros de Cerro Leones. Se encontraban y ahí hablamos de 1915, 1920, donde ellos hacían las tranzas de decir, cobramos esto, no cobramos, los arreglos del sindicato. Se empieza a armar como esta rosca del sindicato. Que pasó el chivo, que el 16 de noviembre, después logran tener su sindicato en Villa Lázaro, sobre la calle Chieno. El 16 de noviembre se va a hacer la misma señalización, pero donde se hizo el primer sindicato de los obreros de la minería, que es hoy AOMA, en Juan B. Justo, y la calle Chaco. Bien. Ahí también hicimos una intervención con el grupo. Esa es una prueba que quisimos hacer, porque se prueba todo el tiempo en el comunitario. Y como verán, hay fotos, gente que está, gente que no está. Todo el tiempo tenés la dinámica que el que va, viene, se suma gente, se va, no le gusta la propuesta porque la gente cree que va a ir a actuar y va a hacer la obra y nos vemos el año que viene. Y por ahí todo el tiempo se está cocinando y pensando cosas. Todo el tiempo estás creando sin parar. Quizás una producción te lleva un tiempo de 1 año y medio, como ahora. Y la gente dice, no, yo vengo porque pensé que íbamos a hacer esto y ya tengo el texto que me toca. Y no, el texto lo hacemos entre todos y capaz que una escena es una canción. Ahora estamos laburando unas escenas sobre violencia de género a partir de una canción y demás. Ahí también hicimos una muestra el año pasado en el Club Movediza, donde estamos, que evocamos a las mujeres mujeres que hicieron historia, que por ahí no son todas nombradas, también protagonistas de acá de Cerro Leones, del barrio. Y seguimos un poquito con esa impronta. Ahí fuimos el año pasado a Azul, homenaje al mes que murió Ricardo Talento. Fuimos con 2 compañeras. En representación en Azul tenemos un grupo que son los Ocupas del Andén, el grupo de teatro comunitario más cerquita que tenemos para vincularnos, si se quiere, para, no sé, colaborar en estas cosas. Che, ¿qué hago con esto? ¿Cómo? No sé, no me sale por dónde meto texto, dónde no. Por ahí con Julio Benítez, que es un colega, hemos hablado a veces de, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué me pasa? En su momento estuvo Ricardo Talento y decir, che, ¿qué tengo que hacer esta escena? Generalmente el comunitario es como muy generoso y no te va a decir, no, viste, eso, hacelo vos, indagás solo en tu casa, leí, cultiva. Enseguida uno dice, bueno, a ver qué te puedo ayudar. Eso es parte de la grupalidad también, de la generosidad, o dar lo que uno puede o lo que tiene, no guardarlo, que en otros ámbitos lamentablemente a veces sucede. Como yo tengo esta propuesta, yo no, es mía y yo es exclusiva. No, uno trata de compartir y que sea gratificante para todos, que crezcamos todos en esto. Acá estamos, esta grupalidad es la que quedamos el año pasado, que ya cambió a hoy, al 2025. Esa es la imagen de noviembre, que fuimos a la fiesta del Picapedrero. Ahí estuvimos en Casa Común, que es otro espacio que está en Villa Lázaro. Y de esa grupalidad, algunos seguimos estando y otros no, pero se incorporó otra gente. Entonces, hay escenas que le tenés que transmitir al grupo que entra, y como decía Jimena, tengo que aprenderme esto y lo hago. Y la particularidad del teatro comunitario es que aprendés, si se quiere, actuación jugando. No es que, bueno, hoy vamos a hacer el seminario de la técnica introspectiva para que digas, hola, buen día, ¿cómo le va? Directamente desde el juego uno entra y empezás a actuar. No es que, no, como vos no actuás, tenés que 3 meses mirar lo que hacemos y en la próxima muestra estás. Vos llegaste mañana viernes, el que quiere venir mañana a las 6, está abierto el club. Che, ¿qué están haciendo? Mira, justo estamos armando la escena de Doña Rosa. Y yo, no, vos quedate acá y cantá lo que puedas. O, ¿qué te parece que hagamos? Una torta, como pasó el lunes. Una torta de casamiento, sí. Y no, yo para la plástica no sirvo. Y la chica dijo, a mí me encanta hacer todo lo que es utilería. Listo, hoy ya mandó la foto de una torta de casamiento. Digo, enseguida entrás y tenés un lugar. No es que me tengo que preparar para...
todo el mundo tiene un espacio desde esto mismo. Por eso tantos lenguajes musicales, o simplemente vas y se vas mate y mirás y decís, che, esto no se entendió nada. Digo, el público es el que más sabe también. Y esa mirada que la tenés ahí diciendo, no se entiende, ¿qué querés decir? Sí, funciona. Digo, todos tenemos un lugarcito para crear, si se quiere. ¿Qué más? Esta es una escena que hicimos para el Día de la Mujer, que es a partir de un texto de 1920 que habla sobre la trata de blancas. A partir de ese texto hicimos una propuesta escénica muy simple. Y, perdón, claro, ahí nos habían invitado del Centro Cultural La Compañía para acompañar la presentación de un video de Andrea Oliva sobre el primer Congreso de Mujeres en Argentina. Entonces, como ya nos conocieron haciendo nuestras cosas por ahí por las vías, nos vieron y nos invitaron a participar acá. Esto fue por mayo. 29 de marzo, fue el 29 de marzo en La Compañía, Mujeres Irreverentes, se llama el video de Andrea Oliva. Y en adición fuimos con nuestra hermosa escena, que la pueden ver el 30 de noviembre, en la gran obra que estamos armando para esta nueva propuesta. La próxima obra son escenas que por ahí se van haciendo, como digo, a pedido, no, que van surgiendo un montón de escenas y decís, ¿dónde pongo todas estas escenas que fuimos haciendo? Bueno, empezamos como a ensamblar y a crear una nueva propuesta que la vamos a estrenar el 30 de noviembre. Acá está Jimena, y algo muy importante también a destacar, que 3 compañeras se empiezan como a interiorizar y a indagar un poquito en la historia, si se quiere, con un rigor más científico. Reitero nuevamente, con la Facultad de Humanas, empieza a haber un cruce con otro proyecto que se llama Historias desde Abajo, que están investigando sobre las luchas obreras, y acá nuestra compañera participa. ¿Querés contarlo vos, Jimena, mejor? Los lunes activamente. Este proyecto de extensión es una continuación del Barrios de Piedra, que ya había comentado Caro, de Ana Fernández, y todo un grupo, y parte de ese grupo continúa acá, concentrado en toda esa documentación que está archivada, guardada, de la creación de la Unión Obrera de las Canteras a principios del siglo XX. Esas escenas que fueron pasando por ahí era la señalización del lugar donde, como decía Caro, se encontraban los trabajadores. En 1906 crean un sindicato, alquilan una casa en ese lugar, y ya para 1911 ya compran el terreno, construyen en Villa Lasa y crean una biblioteca, y en esa biblioteca están guardadas, en ese mueble ahora, algunos de los libros de todas las bibliotecas que fueron creados por estos grupos de anarquistas en distintas seccionales del sindicato, y están ahí guardados también los libros de actas de las asambleas de estos trabajadores, que con este material nosotros también trabajamos, y libros de cuentas, donde también encontramos ahí documentación de mujeres que nombramos, como Ermesta Mosca, y aparece ahí nombrada en un libro de cuentas para pagar una corona, porque había muerto a los 18 años esta mujer luchadora, en una de estas huelgas tratando de impedir que llegaran los carneros, que era parte de lo que contaba Carolina. Bueno, toda esa información con gente de historia, nosotros la vamos haciendo así como un diálogo, vamos y venimos de la historia del teatro, y entonces se retroalimenta. O sea, no es solamente que, bueno, nos encargan escenas, también esas escenas después van y vienen, y se hace una creación colaborativa también, ¿no? Bueno, ahí yo estoy hablando porque como me gustan los libros, estoy hablando de los libros. Y en esta imagen que están las niñas, las niñeces, este año estamos en otro espacio que es Casa Común, y los adultos estamos en el Club Movediza. Casa Común es parte de la barriada de Villa Lasa, pero mucho más arriba decimos, porque están
más alejado del club Movediza. Como que se expandió el territorio de Villa Lasa y hay otra territorialidad que se denomina Los Charitos, pero pertenece a Villa Lasa. Hay un espacio que se llama Casa Común y ahí este año con una compañera, Marcela, estamos abocadas a lo que es niñeces. Tanto niñeces como adultos los ensamblamos y generamos la propuesta en conjunto. Si se quiere, hay como un límite, pensando en lo que decía Jimena, en un teatro, si se quiere, documental, y sí, capaz que sí, porque hablamos un poco desde la historia. ¿Y por qué sería comunitario? Porque estamos en el territorio y el grupo está conformado por vecinos de ese lugar, por la gente que quiere contar, que habita ese territorio, y hablamos porque toda esta historia emerge de ese territorio. No es que estamos en Villa Lasa y estoy contando la lucha sindical que pasó, invento, en el Maggiore. Inevitablemente hablamos de la lucha, en este caso, obrera, minera, porque estamos en este barrio. Quizás si hubiéramos estado en otro espacio, hablaríamos de otra cosa. Buenísimo que se puede tornar en un teatro documental, puede el teatro contar la historia desde otro lugar. Si la historia se puede contar desde el teatro, sí, también, y a la inversa. Pero, digo, no dejamos de ser un grupo de teatro comunitario, donde se dialoga o está colaborativo, porque por ahí una vez tiene una mirada que decís cómo presentás la escena, y pensando en esto de la fundamentación del marco del teatro comunitario en clave freiriana, esto que hablábamos con Miriam. Digo, yo voy a pensar en el otro, qué dice el otro y qué quiero decir yo, y cómo entre ambos armamos lo que queremos contar. Tenemos que pensar en el otro y el diálogo que se da con lo que pregunta el otro, porque para armar escenas puntualmente sobre lo que estamos elaborando, sobre violencia de género, nos atraviesa a todos el caso, y para uno por ahí lo menciona y lo banaliza, y quizás para algunas vecinas fue un tema de cómo se va a mencionar y de qué vamos a hablar en ese caso. Paramos la moto, frenamos y decimos, ¿qué nos está diciendo Mónica? ¿Qué está queriendo decir esta vecina? Ojo con lo que vamos a decir, ojo con lo que lo vamos a cantar, cómo lo vamos a cantar. Y escucho al otro y el otro, entonces esto no se hace esto otro. Estamos todos conformes, listo. Vamos con esta escena, terminamos, si quieren verla a la escena, hablando de ese tema, pero tratando de que pensando en el otro. Y el otro también como espectador, que por ahí esto mismo era advertir, pero la gente por ahí cree que nos estamos como riendo de, no es para nada. Estamos visibilizando, y incluso el texto que se utiliza también es de principio de siglo, digo. No estamos hablando de una violencia de género 2025. Los textos que menciona Jimena sirvieron como de material, de acopio. Los textos desde 1885, que hay escaneados, digitalizados, que lo está haciendo la Facultad de Humanas, ese relevamiento de textos que están en la biblioteca de los canteristas. Seleccionamos algunos textos que nos sirvieron para crear nuestra propuesta. Entonces son textos reales, textos dramatúrgicos, narrativos, en esta nueva obra, que a partir de eso ficcionalizamos. Y no dejan de tener una contemporaneidad increíble. Textos como, a mí me encantó el vegetarianismo, 1885, el creador de los veganos, y todas las recetas que daban. Los anarquistas tenían como una mirada increíble de todo, desde la tierra. Entonces con los niños estamos por ahí trabajando, las niñas, pues quedaron todas nenas, niñeces, son nenas, trabajando un poquito el tema que los anarquistas, cómo cuidaban la tierra, a partir de esos textos de preceptos anarquistas de 1890, lo refuncionalizamos, y a partir de ponerlo en diálogo con los nenes, ¿qué salió de las nenas? Que ahora estaban las 3 R's, el reciclado, el reutilizar, listo, vamos con la escena de las 3 R's. Digo, cómo poner en contexto esos textos al 2025, pero siempre pensando en la palabra del protagonista, no por actor, sino porque nuestra palabra, cómo la tomamos con la mirada del otro, qué ve el otro desde ese lugar, y así estamos como elaborando y pensando cosas. En eso estamos y hacemos. En este momento seremos 14 adultos y 6 niñas. Y bueno, se cruzó un poquito el canto, tenemos una compañera que se sumó este año para coordinar la parte vocal,
que es Julia Mengasini. Después tenemos un titiritero en el grupo, que es Walter Bermúdez, que también es del barrio, Walter. Y después la mayoría son del espacio del barrio, básicamente. Caro, varias preguntas van surgiendo. Chicas, lo que se les empiece a ocurrir como preguntas para tanto como para Caro como para Jime, acá, en primera persona, en vivo, ya las podemos ir formulando para empezar a pensar en función de algo que se nos vaya ocurriendo o que simplemente este intercambio que empieza a partir de ahora nos va despertando lucecitas o abre caminos o inquietudes, cuestiones. Eso ya lo podemos poner en diálogo. A mí me surgen algunas preguntas como, todo tiene una visualidad, chicas, ahí. ¿Qué pasa con el grupo? ¿Cómo se llega a hacer estos acuerdos con los distintos integrantes como para que estas distintas maneras de la puesta en escena llegue como a buen término, ¿no? Esta visualidad, las producciones plásticas, hay carteles, hay pinturas, hay figuras dibujadas, pintadas, la música, digamos, toda la artística que gira en torno del espacio escénico. Toda esa logística, digamos, cómo se empieza a pensar, ¿no? Pensando también, chicas, en nuestros propios espacios, ¿no? Y en nuestros propios grupos. Tenemos alumnos, tenemos familias, tenemos vecinos, tenemos comunidad educativa. Bueno, a ver, empezar a pensar un poquito en proyección, pero con la hermosa experiencia de tanto de Caro como Jime, que nos puede aportar algo a esto, ¿no? Miriam se unió Morena, creo, que es de Necochea, que a lo mejor entró cuando Caro estaba hablando. No sé si... A ver. Hola, sí, perdón. No, salí de clase y vine lo más responde que pude, pero recién yo. Bien, no hay Hola, problema. More, que hoy nos comunicamos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bienvenida. Todas chicas en este grupo. Che, ¿qué pasa con los varones? ¿Qué pasa? Queremos varones también. A ver. No hay. Entonces teníamos esto de, a mí me encanta, imagínate, Caro, vengo del palo de las visuales y veo esa cartelería, veo ese colorido, esos paneles de telas con las estrellitas. ¿Cómo se genera esto en el interés en el grupo como para que alguien se ocupe de esto de los roles, ¿no? ¿Qué hacemos con la música? ¿Cómo se empieza a armar eso en un grupo? En la primera producción sí, estaba en el grupo también una compañera que es también del barrio, que es profe de artes visuales, que ella fue convocada para que, bueno, pensemos qué imágenes vamos a mostrar del barrio. Los paneles justo están las imágenes que se ven, son las estrellitas, que es la noche, pero al girar cada panel aparecían como lugares muy puntuales, que era el bar, la escuela y la cancha. Eran 3 espacios muy identitarios del barrio, que formaron, digamos, a la propuesta de la obra. Entonces, y pintados por Andrea Balín, que es profe de visuales, también de acá de Tandil, y también estaba en el grupo, tanto la música como el... Ay. Vaya a motivar a otros quienes después puedan disfrutar de estas puestas, pequeñas, no ambiciosas, vaya motivando en esto de lo comunitario, lo cercano, este mensaje tan amorosamente puesto ahí, dado a los demás. Y entonces esto, ¿no? Reeditando estas palabras, donde todos tenemos un lugar de igualdad, un lugar de reconocimiento, donde nadie es más que nadie, ¿no? Esto que él se dedicó a expandir este mensaje amoroso desde la vida misma, ¿no?
Dice, empecé a rescatar algunas palabras, siempre me quedo corta, ¿no? Porque hablar de Freire es palabras mayores, ¿no? Pero dice, donde ambas partes se enseñan y aprenden, que nadie lo sabe todo, ni nadie lo ignora todo. Entonces, si muchos de nosotros tendríamos como esa premisa más cerquita acá de los ojitos y de los oídos, capaz que nos iría mejor, ¿no? Donde nadie lo sabe todo y donde nadie lo ignora todo. En nuestro modelo de formación pedagógica inicial de muchas décadas atrás, todavía sigue siendo así, donde pareciera que el docente le va a dar al otro que es el alumno, el sujeto de la enseñanza, le va a dar lo que no sabe el otro, ¿no? Todavía sigue estando este paradigma. Y que está siendo muy difícil a veces reformular, repensar. Tenemos buenísimos espacios de intercambio donde pocos docentes asisten para repensarse en sus prácticas. Y metemos la pata un montón de veces, ¿no? Bueno, chicos, acomódense que les voy a dar esto para hacer tal cosa. ¿Qué indagamos acerca de lo que a mí me parece que sería bueno poner allí como objeto de conocimiento? ¿Qué indicios tomo? ¿Qué situaciones retomo para poder decir lo que digo, ¿no? Tan solo esas preguntas, digo, si son viables hacerlas para pensar en lo que se nos convoca a pensar, que es una enseñanza situada, contextuada, ¿no? De lo que tanto se habla y en el diseño curricular tan hermosamente expuesto está. Me parece que eso nos debe atravesar como para después generar el pasito siguiente, el saltito cualitativo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Jimé, adelante. Sí, discúlpame que te interrumpa, me surgieron cosas, pero al mismo tiempo tengo que dejar esta reunión. A mí personalmente me interesa mucho el tema de la política, y es un poco lo que Paulo Freire también proponía, ¿no? O sea, no es una cosa simplemente espiritual, sino que es muy político y me encanta esa propuesta. Y el teatro comunitario tiene mucho de eso, aunque a veces puede generar controversia en el grupo, esta cosa de que soy político, no es político, es un debate súper interesante también. Pero bueno, pido mil disculpas, yo me tendría que retirar en este momento. Y bueno, besitos. Jimé, gracias. Gracias, hermoso lo que has contado. Gracias por tu generosidad, por darnos estos minutos. Nos encantó, nos sirvió, iba a decir. Todo ayuda, así que me encanta. Ya nos veremos personalmente prontito en el encuentro. Gracias. Besos. Y la verdad que sí, ¿no? Y lo político, ¿no? La pata en la que Freire se apoyó para todo su despliegue, ¿no? De idea. No existe educación sin un posicionamiento político. No existe. Más allá de lo partidario no nos interesa en este momento, creo que no nos interesa. Pero sí el posicionamiento político que hable de quiénes somos y cómo desplegamos todo este abanico de posibilidades para que se dé una enseñanza comprometida, una enseñanza que le llegue al otro y donde el otro entra. Porque acá viene lo comunitario. ¿Qué sería lo comunitario, no? ¿Cómo sería? Claro. ¿Cómo sería? Lore. Sí, yo justo volví cuando vos estabas hablando de Freire, porque se me cortó la luz unos minutitos, me costó volver. Pero bueno, hoy Caro empezó hablando del teatro comunitario y dijo que partía y nacía desde el territorio, ¿no? Y eso tiene mucho en común con la modalidad de adultos. La modalidad de adulto parte del territorio y a partir de las características del territorio y cómo expresamos lo que nos quieren decir esos jóvenes adultos y adultos mayores, cómo lo expreso y a través de qué lenguajes. De ahí donde entra todo lo artístico, donde entra el teatro, ¿no? El teatro y los otros lenguajes artísticos también. Entonces tenemos varias cosas importantes y en comunes con el teatro comunitario. La escucha activa, ¿sí? El partir del aquí y el ahora, nuestras propias vivencias, que las quiero contar o no, yo no sé cómo expresarlo,
sí, lo que decía nuestro amigo Freire, esto de usar la política para el cambio, para la liberación. ¿Qué sería eso? El cambio de mi situación actual, ¿sí? Sin ninguna actitud partidaria. Quiero cambiar esta situación porque la quiero revertir, ¿sí? Y eso es un poquito, parafraseando con otras palabras, lo que quería decir Freire, y es lo que perseguimos en la modalidad de adultos, ¿sí? Cambiar la situación de este sujeto que viene a las aulas a incorporarse y no quiere volver a ser expulsado, ¿sí? Ya fue expulsado alguna vez o no tuvo la oportunidad de estar en las aulas. Bueno, ¿cómo lo atraigo, no? Y esta idea de ir incorporando nuevas técnicas, ¿sí? por llamarlo de alguna manera, nuevas metodologías, y el teatro es uno de ellos, ¿sí? Entonces tenemos todo eso en común. Entonces ahora, como decía Miriam, ¿cómo pienso, sí? ¿Cómo puedo pensar, tratar de pensar en alguna problemática donde no importa que no trabajemos con adultos, porque creo que ninguno de ustedes está en actividad en adultos, ¿no? Pero pensar cómo utilizar esta metodología del teatro comunitario para dar algo, alguna clase, alguna secuencia, algún problema. En adultos lo llamamos en alguna problemática, abordar alguna problemática, que esto es bien lo que contaba Caro, ¿no? Cómo expresa esta problemática sin que ninguno se sienta mal o no lo sienta como protesta política, ¿no? Pero de alguna manera contamos esa problemática. En adultos la retomamos, ¿sí? Y le damos una solución a través de la educación. Y eso tiene en común, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, no sé si alcanzaron a preguntar, si surgieron preguntas porque se me cortó, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo desde mi lugar de profe, sabiendo que mi alumno, mi estudiante, mi adulto, también me enseña cuando aprende, ¿no? Y yo como profe también sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas son las que se me cruzan? ¿Qué preguntas se me cruzan, ¿no? Para empezar a ver cómo implementar esta técnica, ¿no? O esta metodología, o esta manera de enseñar con el otro y aprender junto al otro. Porque serán las dos cosas, ¿no? Yo estaba pensando, mientras charlamos, ¿saben qué veo? Al personal auxiliar de la escuela haciendo un personaje, a los chicos, algún directivo, algún familiar de los chicos. Yo veo eso así, lo veo ahí. A ver si es posible que pensemos en estos términos, porque, Caro, desasname si cometo un error, el teatro comunitario integra personas sin formación actoral. Eso sería, no son actores, ¿no? Entonces entramos todo lo que no vamos a teatro, digamos. No estudio teatro, no soy actor, no soy actriz. No tengo libreto, pero nos formamos entre todos. Puedo hacer teatro comunitario, ¿no? Podemos hacer teatro. Podemos hacer teatro. Augusto Gual, que es contemporáneo a Freire. Todos podemos hacer teatro. Es verdad. Ese es un concepto que retoma el comunitario, y pensando en lo que decías de la educación en adultos, que dicen hay que cambiarlo, en el comunitario se habla mucho de la transformación. Vamos a transformar esa situación. El vecino llega con esta situación y uno lo que ofrece es una transformación individual, por ende social. Cada uno tenemos el derecho, por eso en la escuela, el auxiliar, el padre, generar todo el tiempo una transformación y a partir de lo creativo. Entonces todo el tiempo podés involucrarte, o sea, también laburé en el sistema y decís, bueno, ¿cómo sobrevivía el sistema? Y creando todo el tiempo. Y no como que a veces te sentís hostigado, te sentís que no es el lugar que uno debería estar, y sin embargo construís desde otro lugar. Claro. Y lo transformás. Y que ahí se abren todos estos temas posibles. Yo hasta pienso en algo muy simbólico para las instituciones, que es, por ejemplo, los aniversarios. Las escuelas que cumplen años, las escuelas que están interesadas en una mirada, ¿cómo es?, de su comunidad como modo de visibilización, ¿no? Yo varias veces fui parte de los festejos de los cumpleaños y de aniversarios grosos, 75, 100, 150 años de una escuela.
¿qué ocasión más propicia, por ejemplo, como para generar una apuesta ahí con toda esta particularidad del teatro comunitario, ¿no? ¿Qué quisiéramos decir? Porque no es una problemática en sí misma, sí es un tema que se puede llevar al ámbito de lo actuado, ¿no? De lo escenificado, me parece. Entonces, ¿qué estaríamos queriendo decir? ¿Qué estamos necesitando decir? Visibilizar con esto. Un recorrido histórico, una identidad de institución en un barrio determinado con una característica. Sí, claro, son muchos años de permanencia en un lugar. Quienes habitan esta institución, ¿qué tienen para decir? Abrimos archivos históricos de la escuela, recurrimos a escritos, de dónde partimos para generar este foco de interés para justamente llevarlo a la escena. No sé, se me ocurren, empiezo a pensar en temas posibles como para irlos dialogando entre todas. Habíamos elaborado, chiquis, en medio de todo esto. Sí, perdón, Miriam, que te interrumpa. Claro. Pensando desde el teatro comunitario, digo, los recursos que te posibilita el teatro comunitario, que tiene una propuesta muy específica, su poética es muy puntual, esto que mencionaba al principio. Podés trabajar con cualquier lenguaje artístico y con cualquier poética, si se quiere, más festiva. Entonces digo, no voy a hablar del directivo y lo voy a poner en foco y que todos le demos al directivo. Bueno, habrá 50 Martas que son las directoras, busco un personaje colectivo que hable del directivo, busco 5 auxiliares, que es la voz de una auxiliar. Digo, se trabaja mucho del procedimiento que utiliza el comunitario, sirve para esto, para no exponer a una persona. Esto que decíamos, no hay un protagonismo. Se habla en coro, somos todos. Entonces, los alumnos, los padres, y no decís, che, Ramírez es infumable. No, no, no. Son los Ramírez y hay un cañón de Ramírez, Pérez, López, no sé, tiro. Digo, te da el comunitario porque tienen, digo, la bibliografía que por ahí compartirán después es muy específica y está buenísima, porque digo, es muy puntual, está bien la selección, no es que te va a leer todo, sino que hay una selección muy exhaustiva, es decir, con esto y con esto, zafo, no es que voy a mandar al frente o voy a hacer una propuesta escénica que caiga en el teatro común, si se quiere. Hay un cruce de esto del comunitario, de lo colectivo y de no exponer, pensando en esto de la escuela puntualmente. No, si no, me encanta, no entra mal la escuela. Total, no, me encanta que hagas esta aclaración. Lo disimulamos, digo, el teatro posibilita eso, ¿no? Cualquier lenguaje, la plástica, la música, lo vamos a poetizar, lo voy a metaforizar, pero te lo voy a decir. Total, eso es lo que importante. Sí, no el entiendo. Digo, el que hacen las chicas, todos, digo. Para eso es la herramienta. Me parece justo el momento de decirlo, porque tal vez algunos ya no fuimos, ¿no? Con imágenes, con memorias de fulano de tal, fulano, no. Es justamente poetizar el tema que nos intenta comunicar, poetizarlo, metaforizar. Vamos más allá de eso, de los nombres y apellidos. Tal vez habría que pensarlo en términos de todo esto, ¿no? Institucionalmente, ¿qué quisiéramos lograr? Unidad, respeto, mejores diálogos, a ver cómo lo ponemos en escena. Eso sería. Hoy en día, o sea, los padres hay mucha violencia desde el lado externo. Continuamente escuchamos o vemos que va el padre y para con el alumno, para con el padre, padre con padre. Sí. Digo, bueno, yo en la institución me está pasando esto, ¿cómo lo visibilizo, pero que no caiga como una bomba? Digo, no sé, buscar la vuelta lo estoy diciendo, pero ¿de qué modo? El comunitario te da el modo, si se quiere. Exacto. Porque te da el lenguaje para no decirlo tan en crudo, tan que caiga mal, si se quiere. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, yo hablo siempre, perdón, desde la experiencia de la práctica del comunitario. También lo podés hacer con una obra de teatro
hablo de lo que estamos hablando de... Sí, perdón, Lu, que te corte, no, pero claro, lo que pasa es que tenemos que pasar a ese estado superior de conciencia. Si vamos siempre a estar restregando a troche y moche lo que fulano, fulana me esconde en las carpetas, las llaves y demás, no pasamos al estadio siguiente. Me parece que, bueno, chicos, bueno, la queja argentina, ¿no? Pasemos a otro plano, no para decir pavadas, esto importante que sentimos, buscarla el modo de trascenderlo, porque en realidad todos queremos una vida mejor, digámoslo, ya, busquémoslo, ¿no? Y no regodearnos en esto de la falta, el no compromiso, la competencia desleal, plin, plan, plum, eso enquistado institucionalmente, ¿no? E histórico. Bueno, no nos interesa, iríamos por otro lado, lo constructivo, ¿no? Y acordémonos de Freire, con ese rostro tan particular, ¿no? Yo quería contar algo cortito, dale, Lu. Que era que yo también participé de un grupo de teatro comunitario en Villa Cordovita, pero había un director varón, y lo que quería decir era en contraposición a esto, que es como que el trabajo que hace Carolina en el barrio es muy de escucha también, que no perdamos de vista también que lo que se va a contar es de escucha con la comunidad, porque una de las cosas que no funcionaron en este grupo que yo participé es que por más que la idea era representativa supuestamente del barrio, porque hablaba de cosas del barrio, quizás no era lo que el barrio en ese momento quería decir, era la postura de una persona que era un director, que escribió una obra, que si bien hablaba de temas del barrio, fue hermoso igual, pero quiero decir, ya en contraposición a esto, recordar, y como yo cuento mi experiencia de decir frustrada, para poner en evidencia esto de es necesario la escucha para ver qué tiene la comunidad para decir, porque quizás nosotros ya tenemos prejuicios sobre esto de la directora es una hincha pelota, o no sé, digo, ¿no? Entonces, ya que estamos compartiendo, digo, bueno, es un proceso muy de militancia, de escucha lento y de abrir a que el resumen de lo que se cuenta sea lo que la comunidad quiere decir. Y eso es lo más rico. Nada, eso. Lucía, ¿querés resumir alguna de las experiencias que hayas trabajado en Villa Cordovita? ¿Algo que recuerde, algo que quisieras compartir? ¿Cómo era el grupo? ¿Si había niños? ¿Cómo era? ¿De qué venía la cosa? No, mira, yo llego porque estoy en una murga ahí. Yo estudié teatro, no tengo muchos espacios de actuación, en mi tiempo de maternidad y qué sé yo, me parecía que ir a teatro comunitario con mis hijas iba a ser fantástico. Me parecía que me iba a abrazar, ¿no? Yo no vivo en Cordovita, vivo a unas cuadras, es un barrio que quiero mucho, voy a la murga ahí, tengo amigos que ayudé a hacer sus casas de barro, como que estoy muy vinculada al barrio y lo quiero, y llego con esa sed, ¿no? ¡Quiero! ¡Sí! Conozco a talento, conozco el teatro comunitario, tiene que ver un poco con mi búsqueda. Me hice cargo de un espacio en el que yo lo sostenga, sí participo de la murga de ese barrio, y bueno, y lo que pasó fue eso, que había un director que hizo, claro, en esto de teatro comunitario es como que vas haciéndolo y aprendiendo, ¿no? Como cómo se hace. Bueno, muchas veces no sale, como muchas experiencias, ¿no? Quizás, no es por responsabilizarlo, es que grupalmente... llevó mucho tiempo, pero bueno, el barrio, quizás también eso, es como una semilla que quizás encontraste, Caro, también la tierra fértil para que eso crezca, porque me parece que en Cordovita todavía no sucedió que el barrio se haga cargo de esa propuesta, de que terminamos yendo personas que estábamos formadas, o personas que éramos amigas, o como la grupalidad era muy... no era del barrio así como ella cuenta, quizás, tenía que ver con esto,
la manera que tenía el director de llevarlo adelante. Bueno, no importa, qué sé yo, no sé. Pero estuvo bueno la obra, hicimos una función en la fábrica y otra función en la Plaza del Barrio. ¿Qué me preguntaste? En la incubadora. En la incubadora de arte también hicimos un par de funciones, sí. Pero el texto era de la persona que dirigía y estaba bueno, pero bueno, era un texto que todos nos aprendimos la letra. Claro. Fue distinto, un proceso distinto. Sí. Es distinto. Pero bueno, nada, quizás es eso, es retomarlo. Creo que Juanita también estuvo antes, no sé. Juanita sí es de Villa Cordovita, ¿no? ¿No estuviste? No, bueno. Por eso te planteás, perdón, todo el tiempo decir, bueno, pero ahora estoy haciendo teatro documental. No claro. es teatro documental porque son los vecinos. Cuando empieza todo, la primera propuesta es, esto es un biodrama, porque es mi historia. Es biodrama. Y decir, no es biodrama, porque son los vecinos los que estamos, son todas esas señoras que empezaron en el primer grupito, me vieron nacer, crecer, todas me conocían, digo, no, es mi historia, bueno, hacete cargo. No, pero yo creo que sea comunitario, entonces ahí salí a buscar gente, bueno, vamos, vecinos. Claro. Y ahora sí, lo que decía hoy, quizás es una maduración del grupo, no todos quieren el reclamo desde el teatro o la crítica o la política, estamos en ese ahí que decimos lo políticamente correcto o contamos románticamente la barriada, que todos los pibes están chupados en la esquina, no, eso no se puede. Sí, lo contamos, y hay una canción hermosa que hablamos sobre el consumo de alcohol terrible desde el Picapedrero hasta hoy 2025, están todos quebrados en la esquina, y salí del taller y decís, te acompaño a tomar el blanco, porque ahí vamos. Sí. O sea, lo mencionamos igual, pero lo poetizamos y no dejamos de decir, están todos quebrados ahí en la esquina, chicos. La gente vivía alcoholizada y sigue viviendo peor, porque ahora hay otro tipo de consumo. Digo, no lo nombramos, o sí se nombra, pero bueno, ¿cómo se nombra? Y decís, yo quiero hablar de eso, no, bueno, la gente sí, listo, vamos a hablar de eso. Ahí también tenés que decir, ¿yo qué hablaría? Y bueno, yo contaría, y no le importa a nadie. ¿Sí? Bueno, hablemos de esta persona que quiere hablar de violencia de género, y de ese modo, además. Que fue así como un alarde, si no. Y sin embargo estamos cantando una canción con una base de Gilda, se reversionan mucho las canciones populares, por eso el cómo te lo transforma. Y aparte lo que es hermoso del teatro comunitario es esto, ¿no? La mezcla de género y cómo utilizamos el tango, utilizamos la murga, el tango, el teatro. Todo. Es hermoso. Es súper amplio los lenguajes, todo funciona. Es como el antiguo, como el teatro original, o sea, todo quedaba bien, es como una ópera, todo funciona. Sí, es hermoso. Cantamos, es hermoso. Y no queda mal. Y el actor, el vecino que no tiene ni idea como actor, te roba en escena. Decís, ¿para qué estudié 15 años? No, te la desposa en escena, te improvisa, tiene una ductilidad, te resuelve, se empoderan, ¿no? Decís, wow, ¿para qué estudié eso? Viene Jimena y me lo dice mejor que yo, ya está. Digo, la técnica la construyen ahí mismo, decís, no les importa y juegan y actúan, porque están convencidos de lo que quieren hacer, de lo que quieren contar. Digo esto y ya, digo esto de la violencia de género porque estamos justo ahora con eso, digo, ¿cómo lo cuento? No lo contamos. Algunos términos no les gustaban, reformamos la letra. Bueno, terminamos cantándolo con una base de Gilda, que no me arrepiento de este amor, y decís, no me vuelvas a golpear, no me vuelvas a pegar, la puerta está para rajar. Es decir, la está matando a golpes. Sin embargo, ya están chochas cantándolo. Listo. Digo, en ese ritmo de cumbia, estamos diciendo que le está cagando a trompadas, no importa, pero entramos por ahí, listo, lo contamos, la cantamos y zafamos de que una decía, no, pero no vamos a hacer la escena que golpea al hombre, no se utiliza el realismo, lo metaforizamos, no voy a ser un tipo pegándote, para eso pongo Tinelli, cuando prendo el tele y ya está Netflix, digo, el teatro te lleva a otro lado, el arte, por eso el lenguaje artístico, pintámela, cantámela, actuámela, pero no me la pongas en crudo. Igual te lo voy a contar, pero levantame un poco, digo, y en la escuela sí da para hacer un montón de cosas.
desde el lugar, desde Josefina, que está como secretaria, mañana la queremos todos con un gorro, saliendo a ser el contralor de gorro. Porque, Caro, a mí se me ocurría, mientras hablabas, digo, claro, porque estamos apelando a no repetir el estereotipo. Es decir, me parece que no nos interesaría justamente estos golpes bajos, ¿no? De que no pegar a la mujer, cuidar a las chicas. Digo, además de ese discurso que es bueno, por supuesto, apela a repensarnos. Sin embargo, la forma de decirlo justamente es buscando el otro lado del mensaje o la otra manera de decir, ¿no? Entonces, de esto que tiene que quedar claro y de una vez por todas aprendidos por todos. Cuidarnos, cuidarte, cuidarme, ¿cómo decirlo? Protegerme, protegerte, protegernos todos, ¿cómo decirlo? Entonces, ahí, claro, hay que salirse del estereotipo que es no debemos pegar, no debemos. El dedito inquisidor no nos gusta a nadie, no aporta absolutamente nada. ¿De qué otra manera? Artísticamente vamos a manifestarlo. Bueno, me parece que esto del recurso de la canción, con un ritmo conocido por todos, Gilda, la amamos todos, bueno, cómo se le da vuelta a la letra para justamente decir lo que nos interesa. Y entonces va a aprender en quienes son los espectadores, ¿no? Va a aprender en nosotros que lo hacemos y los que están del otro lado. Prende de otra manera la semilla, ¿no? Sí, esa sería la idea. Juani está levantando la mano, perdón. No, está bien. Decía que por ahí es una manera de comenzar a liberarse, ¿no? De ese lugar también. Ahí está levantando la mano Juanita. Juanita. Sí, nada, quería decirles saludo a todas. Las chicas Caro, Lucía, que ya las conozco hace años. Pasaron muchas cosas y lo de la pandemia me pegó fuerte a mí, por lo menos. Que básicamente lo que no me parece que funcionaría en un lugar como pasó acá, tiene que ver con colgarse un cartel político. O sea, sí es político, sabemos que todo lo que hacemos es político, pero no buscar exactamente, como decía Lucía, realzar a una persona, que en este caso sería director, o realzar a aquel, o hacer algo guianado. Eso es, creo que lo que no funcionó, creo yo, que a lo mejor eso se podría animar a hacerlo acá, ¿no? Para los vecinos, todos los vecinos, no solamente aquellos que se pongan la camiseta y vayan, ¿no? Me parece, digo yo, que tiene que ser algo más libre en ese sentido. Como está haciendo Carolina, básicamente. Eso. Y un abrazo, un beso para todos. Vamos, Lucía, teatro comunitario. Vamos. Claro. A ver, Lucía. Fuera de la escuela, perdón, chicas, pero en el barrio. Lucía del teatro, Juani musiquera. Vamos, chicas, hay que armarlo, vamos. Punchi pun. Hay mucho para decir. Yo, sobre todo, pensando en las infancias, los jóvenes, ¿no? Me parece que ahí hay que tomar un espacio y salir con un mensaje potente, ¿no? Y simple y sencillo, porque digo, esto, como habremos visto, la estética del teatro comunitario tiene una simplificación de la cosa, digo, ¿no? Y en esto va con lo contemporáneo. No se necesita mucho despliegue para decir lo que hay que decir. Y eso está, me parece que es uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Por allí aparecer. Perdón, el recurso de la murga está bueno para las escuelas. La construcción de una murga, que tiene mucho ahí de comunitario. Y decís todo y cantás todo y ya está, te la dijimos todo. Y por ahí se juntan todos, ¿no? Ese es un proyecto lindo para la escuela. No sé, se me ocurre. Hermoso, pero las veces que lo hemos intentado nos odian. Porque hacen ruido, chicas. Hacen ruido y no puedo dar matemática. Sí, claro. Entre los alumnos. Sí. El de música no puede tocar. No. El de teatro no puede correr los muebles. Bueno, chicos. No. Ah, claro. Terrible. Laburar. Bueno, hay que hacer eso. Hay otro. Un paréntesis muy grande. El año pasado, sabiendo que me iba a retirar del sistema, después jamás y nunca di, en la escuela que estuve, no hacía teatro.
en la escuela, estaba como preceptora. Entonces dije, bueno, yo acá me tengo que ir divina. Entonces armé un acto con los alumnos. Dije, bueno, este año vamos a actuar en un acto. Convoqué a una orientación de la escuela donde estaba como preceptora, que los pibes son como muy formales, es una orientación, los de química son muy correctos, muy prolijos. Bueno, nos tomamos no sé cuántos días de clase y armamos un acto, dije. Colosal, después nos querían, ya te hacemos la función, si querés, digo. No estaban acostumbrados a ver en una escuela técnica esto, porque si va la Juanita con el equipo, está la Juanita esta que quema la cabeza, que baje el volumen, va Leandro con la guitarra, no puede tocar la guitarra. Imagínate si hay teatro en esa escuela, no los dejan hacer nada. Dije, no, vamos química, hagamos nuestro acto de fin de año. Hicimos un acto que duró como 20 minutos. Claro, hasta los mismos alumnos veían teatro dentro de la escuela, es decir, después ya querían todos actuar. Digo, no, chicos, el tallercito, vayan a Villa Laza, que hay un espacio de teatro comunitario, y así sumé 2 alumnos. Caraduramente, todo el año pasado fueron 2 chicas al espacio de comunitario, captadas de la orientación de química, que ellos con su delantal blanco divinos, pero ellos estaban chochos actuando. Digo, te lo puede dar la escuela. Después, che, armame el acto. No, armemos otro espacio y te doy clases. Pero digo, ¿cómo la escuela traccionó de otra manera? Digo, todos chochos. Y bueno, una experiencia que dentro de la escuela se puede hacer también. Pero darle música, no le dejas poner la guitarra, no le correr los bancos, no podemos hacer nada. Es bravo también dentro de lo que está enquistado a veces en las escuelas. ¿Cuánto te permite? Muy propio de obviamente, en el acto actuaron los auxiliares, por supuesto. Totalmente, claro. Por supuesto, Mariela, entrás y vos actuás, vos venís. Me querían comer cruda, lo voy a confesar, porque eran un montón los que actuaban. Como profes, como alumnos, no les quedaba nadie. Bueno, déjame, estoy yendo, chicos, fue un ratito. Pero digo, no, fue una experiencia que digo, mirá cómo desestabilizó un montón. Digo, no sé qué harán ahora. ¿Será el acto formal o bueno, Juanita seguirá yendo y no te dejan prender la música al palo o ver películas? ¿Para qué tener un proyector? Claro. También puedo explicar algo desde el audiovisual. No, ella viene todo a usarse el salón para ver todo el tiempo películas. Bueno, la escuela también tiene sus trabitas ahí. Claro, hay una tradición muy fuerte que por un lado se intenta transformar y por el otro lado la resistencia permanente de gran parte de sus habitantes para no transformar nada y seguir como estamos, que estamos bien en este espacio de segurizante que es, te digo lo que vas a hacer para, bueno, aprobar o para moverte en este encuadre, ¿no? Es esto, no es otra cosa. Bueno, pero se nos está invitando primero amablemente a todos los docentes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a reformular nuestras prácticas urgente. Una de las conversaciones actuales de hace 2 semanas, tres, a Flavia Terelli se la convocó desde el Ministerio de Educación para empezar a poner en diálogo en los territorios educativos las experiencias del plurigrado, digamos. De la multiedad en un espacio físico, la multiedad. Entonces ella dice, docentes, hay que empezar a animarse a trabajar en la pluriedad, digamos. Esto está avalado por el ministerio. Es lo que se viene para primaria, ya está un poco desde el RAM de secundaria también, esto de articular chicos que vienen de una institución a otra, que es caótico por ahora y no es nada grato lo que está pasando generalmente. A nadie le gusta que le muevan un poco el piso en ese sentido. Pero bueno, chicos, a ver, como está la educación, no va. Como está, no va. Nos va a exigir preparación, nos va a exigir posicionarnos en otro lado, nos va a exigir movernos de nuestras matrices y articular otras prácticas, que tal vez sea hasta salir más de la escuela, hasta que pasen otras cosas en la escuela, hasta, no sé, a mí me encantaría llegar y que en los pasillos haya una clase abierta, que en el Zoom, que en el patio, y no sé, están muy quietas las escuelas, muy hasta silenciosas, y me da hasta miedo a veces. No se puede llegar a una escuela y que haya silencio.
Me parece que no habla bien eso del enseñar. Bueno, Me parece, ¿no? Es una opinión personal. Yo quiero otra cosa, me parece. Y si pasan otras cosas, posiblemente circulen otros modos de relacionarnos, de vincularnos, de tratarnos, de lo que sea. Entonces me parece que por ahí esta es una interesante posibilidad desde el arte. Desde el arte vamos a comunicar algo en palabras mayores. Lo vamos a decir de esta forma. Esto que estamos queriendo, esto que estamos buscando, ¿no? Apelemos a esa sensibilidad que todos traemos para fortalecer lo que necesitamos cambiar, ¿no? Sin ánimo de, como decía Caro, y me hago eco de esto, romantizar la cosa. No va por ahí. Vamos a decir contundentemente lo que tenemos que decir, pero decirlo, ¿no? Juani, ¿o te quedó levantada la mano? No, sí, quería decirles, hablando justamente de eso, por ejemplo, les doy un ejemplo, en la técnica 2, ya este año no lo hice, me cansé un poco, por ejemplo, el día no sé, algún día, una efemérides de arte, yo lo que hacía, por ejemplo, era salir de los pasillos, poner música y que los chicos intervengan con tizas, le daba una bolsita de tizas de colores a todos los chicos, pasando porque había muchos pizarrones, claro, viste que hay pizarrones que quedan vacíos, bueno, que intervengan, hagan dibujos. Yo atrás, viste, che, fíjate, este no, el típico dibujito, viste, este no, y finalmente quedaba el pizarrón hermoso, todo dibujado en relación a la música, y eso lo hice un par de años, porque realmente me cansó el tema de ver las malas caras de los profes, che, están haciendo ruido, estamos estudiando, profes que te digan estamos estudiando, y yo no me voy a poner claramente a discutir que los chicos también están estudiando, pero bueno. Ese tipo de cosas, imagínate, y yo pensaba en la murga, llevo el cajón peruano 2 o 3 clases y ya me quieren comer el riñón, ¿entendés? Entonces es medio difícil, ¿viste? Es difícil hacer todo lo demás. Sí, se está complicando, sí. Cuando hacemos murgas en las escuelas o percusiones nos odian, pero bueno, ahí estamos, poniéndole el pecho y sobre todo invitar a los profes, invitarlas a comunicar previamente todo eso, ¿no? Porque a nadie le gusta también ser sorprendido con batifondos y ruidos raros, pero si tenemos la previa, esta anticipación en la comunicación, ya ablanda el camino, ¿no? Y el proyecto es tal, vamos a estar 4 clases haciendo percusión, porque este es el producto final que vamos a mostrar en tal fecha. Necesito activar con el grupo esta práctica porque adentro es imposible y sepan comprender. Bueno, todo este trabajo extra que tenemos que hacer de diálogo cuando entenderíamos que ya está comprendido el sentido de nuestra presencia en la escuela. Parece que no. Bueno, vamos desde el área artística a reforzar eso, ¿no? Que es la comunicación, la anticipación. No sé si las chicas, paréntesis, las chicas que se incorporaron último, Ivana, si quieren comentar algo que se les ocurra, algo de estos diálogos, intervengan sin vergüenza, sin, ¿cómo es? Intervengan, siéntanse cómodas. Nos queda un ratín más, unos minutitos. Lore, ¿te parece que compartamos algo del Padlet? No sé si el power de organización de los encuentros o un video de ¿cómo es? De Ricardo podría ser, un poco. Sí, por ahí sí, el videito de Ricardo. Yo les cuento, en contraposición de lo que pasa en secundaria o en primaria, que en la modalidad de adultos, tanto en las CEPAS como en los SENS o en los fines todavía se están reacomodando estos nuevos diseños, ¿sí? Se pueden correr las mesas, se puede hacer ruido. En marzo lo que hacemos es salir al barrio para conocer el contexto donde está inserto el SENS, donde está la EPA, que es la escuela primaria, ¿sí? Y podemos hacer todas estas experiencias que por ahí en secundaria molestan a otros profes, ¿sí? Así que en adultos sí se puede hacer eso, sí lo necesitamos hacer porque debemos escuchar a nuestros estudiantes, ¿sí? Así que bueno, si alguna se anima a trabajar, las invito porque es muy, muy grato trabajar y parece que estamos en otro sistema educativo y es el mismo.
¿sí? Eh, Qué bueno. Sí, está muy bueno, sí, porque partimos de ahí, partimos del territorio de lo que tienen nuestros estudiantes, donde están, donde trabajan, de sus familias, ¿sí? Y lo primero que hacen las escuelas primarias, sobre todo las primarias, es hacer un mapeo territorial, una exploración del territorio donde está inserto la institución o si es un centro donde va el docente, ¿sí? Muchas veces no está la EPA cerca, entonces se hacen estos centros donde se acerca al docente para cubrir esa necesidad de educación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí corremos las mesas, ahí bailamos, ahí escribimos, ¿sí? Y escuchamos a nuestros estudiantes. Es, es otra realidad, ¿sí? Trabajamos con más libertad, pero bueno, con más expresión, no sé cómo llamarlo, ¿sí? No nos molesta ninguno, ¿sí? Vamos todos juntos al barrio, recorremos, escuchamos, muchas veces vemos dónde trabaja cada estudiante, ¿sí? Y de ahí partimos. Así es el diagnóstico generalmente en la modalidad de adultos, ¿sí? Y está muy bueno. Sí, Miriam, ahora si querés seguimos un videíto y nada, que ellos vayan recuperando qué rescatarían de esos videos, preguntas, conceptos, ¿no? Para que después podamos imaginarnos en una institución donde presentar alguna propuesta, ¿no? Que eso sería la actividad de hoy. Pensar en alguna propuesta, no para escribirla ahora ni nada, sino solamente pensar y rescatar estos conceptos que podemos ir escuchando del video, lo que contó Caro también. Caro habló de muchos conceptos como el de territorio, comunidad, chat, ¿sí? Y que seguramente se van a repetir muchos. Uy. Espera. Vuelvo. Sí. Lore, vos decime si se ve, ¿eh? Ya estamos viendo tu pantalla. Para. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve el video? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver un video de Ricardo Talento, a quien nombró hace un ratito Caro. Cuando hablamos de teatro comunitario. El teatro comunitario, por lo menos en la Argentina, y esto que se ha desarrollado en la Argentina, que hay en este momento más de 50 grupos, es un teatro hecho por vecinos, sí, coordinado, dirigido por gente formada en teatro, pero los actores vecinos son actores amateurs de un barrio, de un territorio, de una ciudad. Hasta hubo teatro comunitario de un hospital, por ejemplo, que hacían teatro los médicos, los enfermeros, los administrativos y los pacientes. O sea que, en definitiva, sería un teatro que surge de un lugar determinado, que es una comunidad. Digo, por lo menos en la Argentina, porque en otros países hubo teatro comunitario, o hay teatro comunitario de comunidades indígenas o distintas comunidades. El tipo de teatro comunitario argentino es el que se ha desarrollado a partir, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de un barrio o de alguna ciudad. Esto sería lo que llamamos teatro comunitario. Y también siempre aclaro, porque aparece siempre la idea de que alguien inventa algo, ¿no? Y realmente más que inventar las cosas son, diríamos, consecuencia de otras cosas. No casualmente Ademar Bianchi, director del grupo Catalina Sur, que en realidad fue el primer grupo que comenzó a trabajar con vecinos. Luego fuimos nosotros en Barracas, el Circuito Cultural Barracas. Es consecuencia de que tenemos cierta edad, que hemos hecho teatro independiente, hemos hecho teatro político, y diríamos que por consecuencia de eso ahora hacemos teatro comunitario, ahora digo hace casi 30 años, pero es con una continuidad. No es que a uno se le ocurrió algo y dice, bueno, ahora vamos a hacer teatro comunitario, ahora vamos a ser distintos y vamos a hacer teatro comunitario. No,
es una consecuencia de lo que vinimos haciendo, el hecho que en este momento hagamos teatro comunitario. Vos fíjate, el teatro comunitario fue naciendo en momentos muy significativos del país. O sea, el Grupo Catalina nace en los últimos meses de la dictadura militar, del proceso, o sea, nace más o menos en octubre del 82, en realidad hace su primer espectáculo en el 83. El Teatro de Barracas nace en el 90, otro momento también significativo, donde supuestamente la gente no tenía ganas de juntarse, estaba valorizado el individualismo, estaba valorizado para qué voy a necesitar del otro, y bueno, en un barrio como Barracas se demostró lo contrario, que realmente teníamos necesidad de juntarnos, teníamos necesidad de decir cuál era este primer mundo que nos estaban proponiendo. No casualmente uno de nuestros primeros espectáculos se llamó Primer Mundo de Camiseta, que cuestionábamos justamente este primer mundo de los 90. Luego la gran expansión del teatro comunitario fue en 2001, después del 2001, o sea, a partir del 2002, que yo me acuerdo que antes de eso, con Ademar, decíamos, bueno, no tiene sentido que seamos nada más que dos grupos haciendo teatro comunitario, esto hay que difundirlo, incentivarlo, pero no estaba el campo fértil para hacerlo, pero a partir del 2001, me acuerdo que nos llovían, en nuestro grupo, en marzo del 2002, llegaron 185 vecinos a formar, de golpe, me acuerdo que dábamos los talleres subidos una escalerita porque estaba todo lleno de gente. Claro, que creo que también fue una parte sabia de la población ante el dramatismo de lo que se estaba viviendo. Vieron que en el camino del arte, en el camino del teatro había un lugar de encuentro, un lugar de visualizarse de otra manera y de autocontarse lo que les había pasado. Bueno, y ahí se armaron la mayoría de los grupos. Luego también en otras épocas, que fueron diríamos los últimos años, apareció otra necesidad, la necesidad de lo colectivo, la necesidad del nosotros, la necesidad de construir juntos. Por eso también hubo otra gran oleada de desarrollo de teatro comunitario. Creo que esa es la esencia del teatro comunitario, el nosotros, el trabajo colectivo y una comunidad juntándose, organizándose y autocontando y contando a otros vecinos quiénes son, qué hacen y qué futuro sueñan. Mirá, o sea, entre el teatro comunitario, o sea, entre la comunidad y la universidad, es un camino que hay que recorrer. Yo siempre digo que todavía faltan puentes, pero realmente mucho puente entre el mundo académico o el mundo del hacer, diríamos, empírico, o el hacer del oficio. O sea, en el mundo académico nosotros, el teatro comunitario está, diríamos, muy estudiado, ¿no? En este momento debe haber más de 15 libros sobre lo que hacemos, pero vos fíjate que nosotros hace unos 10 años atrás hicimos un acuerdo con la UBA, con la carrera de comunicación, que trabajaron un año con nosotros porque nosotros necesitamos a la universidad para que nos ayudara en el tema de comunicación, que nos ayudaran a trabajar la comunicación interna, o sea, en grupos tan grandes, y también la comunicación hacia afuera, pero sobre todo la comunicación interna. Pero fue, creo que un hecho virtuoso, que la carrera de comunicación de la UBA trabajaron un año con nosotros y nos ayudó muchísimo. Que también desde ahí también pudimos reelaborar mejor lo que yo contaba ayer, lo de las reuniones de reflexión, la pudimos organizar mejor. Bueno, ahí la universidad realmente nos dio una gran ayuda. Y por otro lado nosotros tenemos continuamente gente de universidades que vienen a estudiar esto del teatro comunitario, ¿no? Pero vos fíjate que es muy loco, que por lo menos vienen anualmente unos 10, 15 grupos a estudiar, en el caso nuestro, de Barracas. Nunca tenemos la devolución de eso. Se ve que se hacen las tesis, las tesinas, se hacen los estudios, pero nunca vuelve ese material. Y nos probamos un poquito, a ver si... Hoy lo probé compartiendo pantalla, todo, y se podía. Y grababa todo. Sí, Lore, ¿y qué programita es? ¿El que yo te mandé u otro? No, el que vos me mandaste. Es ese mismo. Mira. ¿Y es así como me dijo Norma, que abrís pestaña? No. La abrís a la pestaña, pero la tenés que abrir vos, no te aparece automática.
yo abro el programa, ahora pongo iniciar y después detener grabación, nada más. Y ahora vamos a probar a ver si la grabó.